Muy buenos días a todos los asistentes de este magno evento. Que sea un motivo para celebrar con el general Buitrago y su familia la aparición de su libro, ¿Podremos derrotar la hidra de mil cabezas? Esta importante obra enorgullece a nuestro sello editorial Dique y considera una contribución importante a la difícil situación social que enfrenta no solamente Colombia, sino casi toda Latinoamérica. El general Buitrago tiene autoridad moral y académica para escribir sobre este tema. Su vasta experiencia profesional y sus inquietudes permanentes le permiten hablar perfectamente como un gran conocedor del complicado tema de la ilegalidad y el crimen organizado en América Latina. Coincidimos con el prologuista del libro, el doctor Francisco, en que la criminalidad, la inmoralidad son problemas que afectan no solamente el país, sino al continente y que se ha extendido al paso del tiempo. Lo vemos en las dictaduras, en los regímenes del comunismo, en las diferentes dinastías, y eso hace que el aporte del general Buitrago sea más valioso porque está enfocando un problema universal. Tenemos que guardar la esperanza de derrotar algún día la hidra de mil cabezas y al final así tiene que ser, pero es un camino arduo por la descomposición social que existe y por la ventaja que se le dejó tomar al tema. Hoy en día hablar de criminalidad, deshonestidad, prostitución, etcétera, es un tema casi normal, es cotidiano y abarca todas las esferas del poder, desde las más altas hasta las más bajas, en el sentido de hacer de la criminalidad organizada actividades de la vida cotidiana. Todos estos factores hacen más meritoria la publicación del general Buitrago, porque está fijando una caudalosa situación en la pérdida de los principios morales. Es un ejemplo del patriotismo querer aportar con esta obra al general Buitrago para la solución de uno de los problemas grandes que en la actualidad se presentan. La conciencia tiene que cambiar totalmente, entendiendo que la educación es la formación que se le da a la sociedad, a los niños. El cambio de conceptos, de valores, son elementos necesarios para derrotar la hidra, proceso que se llevará, creemos, varios años y esfuerzos de voluntad de los gobiernos y de los hombres en general, y siendo conscientes de que el mal es difícil de acabar fácilmente. Pero mientras existan ciudadanos como el general Buitrago que se esfuerzan en poner su cuota para la solución de estos problemas, son admirados por la sociedad que comparte con él la necesidad de que estos actos de criminalidad, tráfico de armas, tráfico de drogas y de personas desaparezcan de la humanidad, porque si no desaparecen, podríamos pensar que es la sociedad la que tiende a desaparecer en manos de estos criminales. Queremos felicitar muy sinceramente al general Buitrago por este esfuerzo desinteresado y admirable que hizo para lograr ayudar por lo menos en la solución de este problema que en vez de mermar está aumentando considerablemente día tras día. El general pasará a la historia con este libro, porque es un libro nacido de convicción cierta, que no es posible continuar como vamos, que si la hidra de mil cabezas y de más de mil cabezas no se extermina, el futuro de la humanidad es oscuro y sombrío, porque no se puede convivir con unos estados anárquicos que con sociedades delincuenciales es imposible de acabar. Esperamos que esta obra no sea la única del general Buitrago y estamos a la espera de sus nuevos aportes, pequeñas cuotas que seguramente ayudan a solucionar este mal, pero que hacen que haya una reconciliación con la esperanza. Cuando existen hombres como él que creen en la sociedad, en la vida legal y en los estados de derecho, cual en este momento estemos lejos, pero se comenzó, y que con esta obra se abrirán muchas puertas de inquietud para los gobiernos y la sociedad en general, que necesariamente tienen que meditar sobre este mal que nos agobia. O matamos la hidra de mil cabezas o el futuro es incierto y violento. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros ilustres doctor Francisco Prologuista, a nuestro ilustre doctor Víctor, quien presenta el exordio de esta importante obra. Mil gracias. Gracias, Claudia. Ahora nos preparamos para recibir un mensaje muy especial por parte del doctor Francisco Rojas, quien nos envió un mensaje para este evento.
Es un placer saludar. Como ustedes bien saben, la principal amenaza a la estabilidad democrática en las Américas es el crimen organizado. La ciudadanía exige respuestas. La mayoría de las veces esta no llega. El libro Podemos derrotar la hidra de mil cabezas del general Juan Carlos Buitrago explora nuevos caminos y analiza en profundidad estas amenazas. En primer lugar, quiero felicitar de manera muy especial al general Buitrago, a la editorial, a todos aquellos que han hecho posible esta obra. Me siento muy honrado que el general Buitrago me haya pedido escribir el prólogo de este importante libro que marcará un momento importante en la lucha contra la criminalidad organizada en Colombia y en la región latinoamericana. Es esencial reconquistar el control nacional territorial y el monopolio de la violencia. Esto solo será posible si se logra crear una alianza de cooperación entre los ciudadanos de carácter público-privado que posibilite restablecer y fortalecer los procesos democráticos y la institucionalidad democrática capaz de enfrentar este gran peligro que, como señala el libro, es equivalente a una hidra de mil cabezas que aparece en distintas partes, vuelve a aparecer y se refuerza con actividades ilegales. El crimen organizado asumió la globalización y se transnacionalizó. En la actualidad, los negocios del crimen organizado son los más variados: la minería ilegal, los secuestros, las extorsiones, la trata de personas, el aprovechamiento de miles de migrantes que cruzan por nuestra región, la explotación sexual, el lavado de dinero, el trasiego de armas, además de la narcoactividad. El crimen organizado crea áreas de control con gobernanza criminal y es necesario enfrentarlas sobre la base de políticas de Estado que reafirmen la democracia. Es lo que el general Buitrago permite comprender de mejor manera cómo estas amenazas afectan a la gobernabilidad democrática. La delincuencia internacional exige nuevas respuestas. A la pregunta de este libro, ¿se puede derrotar a la hidra de mil cabezas? El general responde que sí, que es posible enfrentar y derrotar la hidra de mil cabezas del crimen organizado transnacional. Para ello es necesario tener un trabajo coordinado, políticas de Estado, desarrollar una inteligencia suficiente y que sea capaz de abordar los temas fundamentales, tanto a nivel nacional como en la coordinación internacional, para descabezar esta hidra, generar gobernabilidad democrática, fortalecer el Estado de Derecho, recuperar la estabilidad, la seguridad y la armonía en las sociedades. El general Buitrago da pistas claras en este libro y los caminos a desarrollar. Muestra cómo es necesario enfrentar la corrupción, que es transnacional y nacional, y que esta es la que le abre las puertas al crimen organizado y a la impunidad, porque ella se liga al lavado de activos que provienen de las economías ilegales, del contrabando y de distintos mecanismos para recaudar fondos. Si no se ataca la huella del dinero, no habrá posibilidades de enfrentar la isla. El general da pistas de cómo enfrentar la línea del dinero, el comercio ilícito, el contrabando, las falsificaciones, y de qué manera la justicia cumplida puede cumplir un rol esencial en este campo. Es esencial fortalecer los sistemas judiciales para que permitan visualizar y tomar medidas efectivas
sobre los recursos económicos, sobre las propiedades de quienes ejercen el comercio internacional, el comercio nacional, ligado al crimen organizado. Construir y reconstruir la confianza en las instituciones es fundamental. La pandemia de la violencia que recorre América Latina, que siendo el 8% de la población mundial, representamos más del 30% de los homicidios dolosos, es fundamental, porque esto está ligado a nuevas formas de violencia, el sicariato, el reclutamiento de jóvenes como soldados, como producto del desempleo juvenil. Aparece una fuerte cultura de la ilegalidad que saca a los estudiantes de las escuelas, y por lo tanto es necesario fortalecer los gobiernos locales, regionales, los alcaldes, los gobernadores, los síndicos, para que puedan actuar y reforzar los sistemas educacionales y tener áreas en las cuales la ciudadanía tiene el control en sus comunidades. En Colombia tiene alrededor de 26 por cada 100.000 homicidios. Ese es el promedio nacional, porque en más de 250 municipios no hubo homicidio. En cambio, en otros debe haber una cifra, pero muchísimo, muchísimo más alta. Es necesario recobrar la experiencia de estos municipios, recobrar cómo lograron mantener esas cifras que se expresan en los no homicidios en estos 250 lugares. Eso significa que allí se logró el control territorial y recuperar el monopolio de la violencia de una manera esencial. Y por lo tanto, este libro realiza un significativo aporte al desarrollo de nuevos mapas conceptuales, capaces de analizar en profundidad el fenómeno complejo que es la criminalidad organizada, las economías ilícitas, las economías criminales, con miradas transdisciplinarias. El general Buitrago posee más de 3 décadas de experiencia como oficial superior de la policía, donde alcanzó el grado de brigadier general, y con el trabajo de seguimiento del comercio ilícito en su país. El libro Podremos derrotar la hidra de 1000 cabezas aporta enseñanzas y estudio en el crimen organizado, la corrupción y la violencia. Es un libro de estudio para el aparato estatal, pero también para las organizaciones de la sociedad civil, porque les va a permitir comprender las complejidades de esta hidra, pero también cómo, cuando se concerta la voluntad democrática, es posible derrotarlo. Muchísimas gracias, general Buitrago, por este importante aporte. Mi saludo como rector de la Universidad para la Paz en esta importante presentación. En el sentido no solamente de trabajar en lo técnico, en lo profundamente esencial, sino también reconocer los valores de la familia, bien sea de la familia de sangre, de la familia profesional, de la familia de la policía, porque ciertamente, como nosotros decimos, los buenos somos más. Y precisamente, mi general, para mí es un tremendo, por no decir inmenso honor que usted me haya invitado, que me haya acogido para hacer esta presentación y estas breves palabras, la verdad. Quiero mostrarles a todos este material. Este material que ustedes ven acá es el trabajo de origen del libro Podremos derrotar la hidra de 1000 cabezas. Esto que ustedes hoy van a recibir ya en un formato definitivo, en un formato final, ha significado horas de estudio, horas de trabajo, que uno lo dice fácil cuando comienza a escribir. Vamos a este proyecto editorial, vamos a escribir, pero una cosa es decirlo, y como yo siempre digo, la mayor distancia del planeta es la distancia que existe entre las ideas, entre su cabeza y la mano. Esa distancia
es extraordinariamente larga, y en ese sentido, cuando alguien se atreve, como lo ha hecho mi general, a acortar la distancia y hacer que se materialice de un manuscrito a un libro escrito, es absolutamente extraordinario. Entonces, muchas felicidades, muchas felicitaciones por acortar esas distancias. Mi tercer mensaje es evidentemente para la editorial Diqué, representada hoy por la doctora Claudia, quienes nos han acompañado de una manera generosa en todo el proceso editorial de esta obra que se presenta el día de hoy, 16 de diciembre. El doctor Eduardo Quiseno, que no nos puede acompañar físicamente, pero está de corazón y de espíritu con nosotros, que también envía un saludo muy especial, y verdaderamente la editorial Diqué, generosa como siempre. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Al Instituto de Ciencia Política, que es un referente para la nación y para la región, también mi agradecimiento muy especial, porque nos acoge, porque nos enseña, porque nos recibe y nos permite verdaderamente estar en un espacio que nos encuentra, y que a mí, como ya se podrán cuenta por el acento, como venezolano de origen, cuando nos preguntan o me preguntan, ¿y qué le pasó a Venezuela? Bueno, a Venezuela y a los venezolanos nos pasó que cedimos espacios, fuimos cediendo espacios, y precisamente contar con el Instituto de Ciencia Política, un espacio que nos acoge en la mañana de hoy, es darnos precisamente esa posibilidad de no ceder espacios, de los espacios que son tan necesarios para que se materialice la idea de los buenos somos más, y en donde, con independencia del momento económico, político, social que pueda estar viviendo una nación, nosotros tenemos que seguir todos los días de manera incansable construyendo no solamente país, construyendo patria, pero también, sin duda, construyendo una región y un planeta, que es la otra pregunta que muchas veces me hacen, y les digo, el problema es planetario. El problema de la seguridad es un problema planetario, con sus distintas características, es decir, las características que presenta Colombia no necesariamente van a ser las características que presente la India, pero nos puede sorprender en la realidad de las cosas la cercanía que muchas veces los problemas de seguridad encuentran, si esté usted en territorio colombiano o esté usted en territorio indio. En realidad el tema de la seguridad es hoy un problema planetario, es un problema global. En mi interpretación del fenómeno criminal, yo he llegado a la conclusión que, con independencia del tiempo que nosotros estemos viviendo, aquí nos toca no desfallecer. Y cuando digo no desfallecer, me refiero a que la tarea es diaria. Y la tarea diaria se conecta con la capacitación, con la educación, con los entrenamientos, con la formulación de políticas públicas efectivas, con la regulación que tiene que atender los problemas que las agencias de la ley y el orden y los oficiales que están en el campo de batalla puedan tener un respaldo del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, allí en realidad la tarea es diaria, y para que sea eficiente tiene que ser permanente. Esto no puede ser solamente una tarea del año 24 o del próximo año 25. Es una tarea que de manera disciplinada se tiene que realizar de forma constante. El libro que se presenta hoy, Podremos derrotar la hidra de 1000 cabezas, si me lo permite mi general, una de las cosas que más me gusta de la obra, y estoy seguro que ustedes lo van a poder disfrutar así, es la forma en la que está escrita. Y está escrita de una manera casi a título de anécdotas, porque precisamente esta obra trata de su experiencia, de lo que fue viviendo, de lo que fue construyendo. Entonces el lector va a disfrutar de principio a fin un trabajo que es la historia de una vida y de unos casos que usted fue viviendo, mi general, y que le permiten a usted y le permitieron reflexionar y plasmarlo por escrito. Obvio, hay un hilo conductor, que es el tema de la seguridad, y es la pregunta de base de la obra. Pero en eso el lector va a poder encontrar un disfrute capítulo a capítulo
y el sabor ese sabroso de la lectura que se lee de manera corrida, a pesar de ser casos cada uno de ellos distintos. Puede parecer quizás a veces un poco desalentador las historias que se cuentan, ¿no? Porque hablan de criminalidad, hablan de corrupción, hablan de temas que son realmente difíciles a veces de entender que ocurran todavía en el siglo XXI, pero es parte de la historia de la humanidad, sin duda. Sin embargo, yo pienso que la obra termina con un mensaje muy positivo, y es precisamente la invitación a que trabajemos de manera colaborativa, que trabajemos desde las instituciones con un enfoque multisectorial, multidisciplinario, pero de eso que a veces se dice tan fácil, colaboremos. Pero en la colaboración la mano izquierda no se habla con la mano derecha y cada quien va por su lado. Uno de los aprendizajes de mi general Buitrago que yo quiero rescatar acá es: la foto es importante. Sí, cuando hay la incautación y cuando salen todas estas cajas de producto ilegal, armas, narcóticos, y corremos a tomarnos la foto es importante. Pero como bien lo narra el general, y es especialmente su mensaje, aquí la obra tiene que ser la desarticulación de la organización criminal. No nos quedemos en la fotografía, no nos quedemos solamente en el trabajo inicial que va de la inteligencia y la incautación. Vamos a proveer la judicialización del fenómeno para hacer de forma sostenible esa desarticulación a la cual está llamada precisamente la prevención y combate de la economía criminal. Cierro señalando lo siguiente. Esta obra va a ser parte de la lectura obligada, y digo obligada porque, bueno, a veces uno dice, Dios mío, a la gente le encanta hablar, pero no le encanta leer. Ojalá la gente leyera un poco más, pero estoy seguro que esta obra va a ser parte de la lectura mandatoria para poder asegurar que nosotros incluimos en la prioridad de la agenda pública el tema de seguridad. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de cambio climático, se habla mucho incluso de la prevención del narcotráfico, pero me encantaría que la obra sirva de base para que se entienda en la agenda pública como prioridad el tema de la seguridad desde un punto de vista global. No solamente es el tema del narcotráfico, es el tráfico de tantas otras cosas, y es sin duda alguna el tema, como bien lo dice mi general, la grasa que mueve todo el esquema criminal, que es precisamente la corrupción. Recientemente, uno de los colegas acá presentes me llamaba la atención de una cita que hacían de este servidor, yo ni me había dado cuenta, en donde yo hablaba de este nuevo concepto de los sistemas adaptativos complejos que hemos trabajado tanto, para decir que cuando uno se refiere a las organizaciones criminales actuales, estamos combatiendo sistemas adaptativos complejos. ¿Qué significa esto? Que tienen unas redes que desarticular un nodo particular o específico de la red no significa necesariamente desmantelarla. Por eso, cuando la obra de mi general aborda de manera 360, omnicomprensiva, multidisciplinaria, multidimensional, es precisamente la respuesta que nosotros estamos esperando para hacer una prevención y combate del sistema adaptativo complejo. Mi general, enhorabuena, lo felicito, yo me siento acogido, honrado por usted, por su familia, y pues nada, este es el principio de muchas otras cosas que vienen, les aseguro. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al doctor Gabriel Echavarría Obregón, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir al instituto. Como ustedes pueden saber, el instituto es una institución que ha venido trabajando desde hace más de 25 años, fundada por mi padre Hernán Echavarría. El trabajo del instituto es trabajar sobre la estabilidad de la democracia, la libre empresa y los derechos personales de todos los colombianos y los ciudadanos del mundo en general. Trabajamos sobre temas geopolíticos como el actual, que es muy importante,
y trabajamos sobre temas políticos regionales y nacionales, como ustedes pueden ver en las múltiples publicaciones y actividades, conferencias que hemos hecho. Yo tuve el honor y el placer de conocer al general Buitrago cuando era un teniente, y era una persona desde ese tiempo muy dedicado, muy inteligente y muy audaz. Le tocó manejar unos sitios muy complicados en la época colombiana de los últimos 20 y pico años. Colombia ha sido un país que siempre ha tenido contrabando. Contrabando ha sido una cosa muy normal, mucho antes de que llegó la droga. Yo que tuve mucho que ver con la reorganización de los puertos de Colombia, y hoy en día manejo 6 puertos, les puedo decir que el problema, si acaso, se ha vuelto peor, porque la droga ha incentivado a los criminales, les ha dado más fondos y les ha dado más capacidades de lo que tenían antes. Antes era meter una nevera por el puerto de Cartagena para poderlo vender por allá en una calle, en una esquina. Eso era el contrabando que había en Colombia, el contrabando de licores y de cigarrillos. Hoy en día tenemos el contrabando de armas que están matando hoy en día a colombianos. Tenemos el tema de la plata que está entrando libremente al país, de contrabando que es el producto de la droga. Estamos trabajando en contra de la exportación de la droga, que si bien el trabajo que hemos acordado con diferentes entidades internacionales, que es un contrato que hemos firmado todos los puertos para evitar que el comercio sea involucrado en el narcotráfico. Les puedo decir que eso ha resultado en una reducción muy grande de la exportación legal, es decir, a través de comercio legal de la droga. Ustedes ven las múltiples capturas que se han hecho en todos estos años gracias a la Policía Nacional, a la inteligencia, a antinarcóticos, que muchos de ellos han dado sus vidas. Y nosotros cambiamos el sistema de informar cómo se capturan las cosas. Siempre le metemos la culpa al perro. Decimos que el perro fue el que olió. Esa es la forma de evitar que la información salió por otro lado, que es la parte más importante, es la inteligencia. Cómo los antinarcóticos, cómo los que trabajan en anticontrabando consiguen la inteligencia. Y yo creo que eso es una parte muy importante de este libro, que explica precisamente los desafíos de cómo saber qué es lo que hay que hacer para evitar el daño, sea de hacia afuera o hacia adentro. Entonces, con esas pocas palabras, y en general, muchas gracias por venir. Le cedo la palabra. Gracias. Continuando con la agenda del día, damos inicio al conversatorio con Darcy Quinn, periodista de la FM, y el general Juan Carlos Buitrago, quienes analizarán los temas centrales del libro. ¿Dónde me da? Siéntate. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, y a las personas que también nos están acompañando por streaming, pues muchas gracias por estar en esta mañana. El general y yo también, tengo que decir, también nos conocemos hace muchos años, y si no fuera testigo de su rectitud a lo largo de estas décadas de trabajo, pues seguramente no estaría aquí acompañándolo en el lanzamiento de este libro, como lo hice también en el anterior, Los principios no se negocian. Lo hicimos en plena pandemia, virtualmente. Entonces, este es el segundo libro del general
que, claro, el doble, ¿no? 400 páginas me metió en este libro, pero está bien, vale la pena y a todos se los recomiendo. Como es natural y como, digamos, mi esencia es periodista y periodística, yo en el libro empiezo a encontrar esas cositas que no sabía. Esas Desde que no sean revelaciones. los secretos de Darcy Quinn. No, no son secretos porque usted los dice en su libro, pero yo sí quiero como irlos sacando adelante y porque no lo sabía y quiero pues empezar por todos esos temas periodísticos. Por ejemplo, veo que usted también fue convocado para volver al servicio activo, es decir, como hicieron con el general Salamanca, que hoy es el director de la policía, a usted también se le acercaron para activarlo nuevamente en la policía y estar en alguna de esos lugares de control, sino mismo en la dirección de la policía. ¿Por qué decidió no hacerlo? ¿Por qué decidió no aceptar volver al servicio activo, general? Claro, Darcy siempre consultó que los secretos de Darcy Quinn, pero sí, yo planteo allí, en las palabras del autor, cuento un poco esa anécdota de cuando al comienzo del actual gobierno fui convocado a unas reuniones en donde me consultaron si quería integrar una terna para ser el nuevo director de la Policía Nacional en el marco del actual gobierno. Fueron unas 3 reuniones y mis respuestas fueron categóricas en 2 sentidos. La primera de ellas, que lo pensaría después de una reunión con el presidente Petro, en el propósito de conocer exactamente cuál era el rumbo, cuál era su política de gobierno y tratar de desentrañar el verdadero interés hacia la Policía Nacional. ¿Qué quería hacer Petro con la Policía Nacional? Y el segundo aspecto estaba basado en el hecho de que habían profundas diferencias ideológicas y con los planteamientos que ha hecho el gobierno actual en el marco del pacto histórico sobre su concepto de país, sobre la seguridad humana aplicada a la seguridad nacional y a la seguridad del Estado y sobre la erradicación de otras formas de criminalidad y de violencia que, como les explico a lo largo de varios capítulos en el libro, requieren sin duda alguna de carácter, de firmeza, de mano dura, del restablecimiento del ejercicio de autoridad, sin que esto no signifique que haya espacio para el diálogo, para la negociación. Entonces, esa experiencia durante muchos años me permitió asumir esa posición, pero principalmente, también, esto no lo digo en el libro, he tenido una convicción en el sentido de que no es conveniente para la institucionalidad, particularmente de nuestras Fuerzas Armadas, el reintegro. ¿Pero se dio esa reunión con Petro o no? No se dio. Entonces, ¿qué lo llevó a decir no? Esto definitivamente no va, cuando estamos hablando de un momento apenas empezando, ¿no? Esto no va por el camino que yo quiero. Claro, fueron básicamente las primeras señales y decisiones de gobierno que indicaban de que efectivamente ese no era el camino. Luego hubo una reunión con el ministro de Defensa, quien me pidió una cita en su despacho. Estuvimos allí conversando sobre varios temas y allí quedaron expresadas algunas de mis diferencias en el sentido de, por ejemplo, el paso de la Policía Nacional a un ministerio, el Ministerio del Interior o de la Paz o el Ministerio de Seguridad Ciudadana, y allí dejé claro frente al ministro cuál era mi posición al respecto. Entonces, esas señales, mientras se daban esas aproximaciones por parte de algunos emisarios del presidente Gustavo Petro, me llevaron a concluir de que no, ¿De qué era mejor no? la opción. El general Salamanca se aceptó. ¿Cómo ha visto el papel de él al frente de la policía? No, con él también he conversado y creo que mi general Salamanca ha hecho un esfuerzo preponderante por mantener la institucionalidad, la gobernabilidad institucional. Ha recuperado un aspecto importante en la policía, que es el humanismo, y ha estado, como lo he dicho también abiertamente, entre las cuerdas en diferentes posiciones que no le generan comodidad cuando se trata de avanzar en la conducción estratégica de nuestra policía. Sin embargo, creo que ha habido, porque lo planteo igualmente en el libro,
unos resultados importantes, estratégicos, que le han permitido a la policía avanzar y mantener este proceso de legitimidad. No obstante, creo que sí existen fracturas, tensiones y dilemas al interior de la institución cuando se trata de conducir la política de seguridad, de tal manera de que ese impacto de una política estratégica para recuperar la seguridad ciudadana y la seguridad a nivel nacional sí encuentra fracturas, dilemas y contradicciones a todo nivel. Como lo hemos dicho anteriormente, se lo dije igualmente en mi conversación con él, la necesidad de garantía suficiente para que los policías puedan actuar, la importancia de que no vuelva ese síndrome de la Procuraduría o de los derechos humanos que a veces tiene maniateado a nuestros policías y soldados de la patria, y finalmente la importancia de que se aseguren los recursos, el financiamiento necesario para que la policía pueda avanzar en mantener las capacidades que requiere para prevenir y combatir estas formas de violencia y de criminalidad. El otro punto, el otro secreto que me encontré dentro de sus páginas fue el del coronel Oscar Dávila. Y para quienes no saben de quién estoy hablando del coronel involucrado, a ver cómo lo pusiéramos, estaba en Casa de Nariño y estuvo involucrado en todo el episodio de la nana, de Laura Sarabia, etcétera, etcétera. Entonces, él termina quitándose la vida, pero usted le llega una nota de la mamá de él y usted lo incluye dentro de esas páginas. ¿Qué le decía la mamá del coronel Dávila? Pues yo quiero rendirle un homenaje a doña Emily porque hoy nos acompaña doña Emily. Si me lo permite, allá está doña Emily, la mamá del coronel. Ay, no sabía que estaba ahí. Me alegra mucho haber hecho esta alusión a su hijo. Me pareció que era muy importante la mención de él. Sí, en verdad, cuando murió mi hijo, el general habló muy bonito de nosotros como familia. Entonces eso me obligó a buscarlo, porque uno es grato al perdón. Tan difícil que me perdonan que llore. Tranquila. Es difícil. Mi hijo en un oficio. Y yo estaba viajando y me había encontrado a mi hijo muerto. Es difícil. Por eso acudí al general. Porque el general Salamanca me llamó y me dijo que a la hora de venir muy ocupados. Y yo me dediqué a buscar al general Buitrago. Escribía que él fue parte de mi luto, del duelo que estoy llevando. Él me acogió para poder ayudar a llevar este dolor que solo uno como mamá no entiende. Pero Oscar para mí no fue, no mal, él cumplió con su función y él se fue dichoso a trabajar en la Casa de Nariño. El día que lo llamaron me dijo, mami, ¿usted qué opina? Papito, lo que usted decía. Pero uno realmente hubiera sabido esto, yo no hubiera dicho no hacer que eso, porque es difícil y uno vuelve y piensa qué pasó con él. Entonces es un dolor muy grande, porque solo yo lo siento. Muchas personas se acercan a uno, pero el dolor no le pasa. Por eso he tratado de seguir al general, porque él me ha escuchado. Yo le escribo, me mandó su libro, porque es parte de mi duelo. Yo fui docente durante 36 años, formé personas rectas, y mi hijo siempre cuando me llamó, perdone mi mamá que yo fallé, porque de pronto él incurrió por sus subalternos. Yo amo a mis subalternos y tal vez eso fue el dolor grande. No sé si mi hijo se quitó la vida, eso hay que dar dudas, pero lo importante que fue un gran ser humano. Nunca decir que cometió cosas ilícitas, ilegales dentro de la institución, porque yo como educadora los formé para eso, para que fueran buenos seres humanos. Mi hijo mayor es teniente coronel del ejército
también estuvo mucho tiempo como se dice, en el monte, combatiendo y sacando a su país adelante. Y otra hija, también docente, universitaria. Hoy se me gradúa una nieta en medicina en la Universidad Militar. Y eso todo, hasta el día que él murió me decía, mami, eso, la chiquinitina que no estudie tanto, me decía, pero volvía y me decía, ella va a hacer lo que mi mamá quiso de nosotros. Y realmente me siento orgullosa de haber formado grandes seres humanos. Y de pronto, no sé, yo venía hoy charlando con el conductor y decía, no, mi coronel debía estar vivo, pero bueno, son las circunstancias de la vida. Y hay que salir adelante y hay que librar a este país de esta hidra, como decimos, un personaje no sé si será metafórico o mitológico, pero cada vez se reproduce más. Sí, más. señor. Pero eso toca desde los hogares. Yo pienso del hogar, cuando uno corrige que esto no es así, no acabaremos con esa hidra. Y me siento orgullosa de haber leído el libro del general, y con gusto vine hoy, porque yo vivo en los Llanos Orientales, pero dije, voy a estar al lanzamiento del libro, y yo soy de propósitos, y a mí lo que me propongo lo hago. Y felicitaciones, general, por esta obra que está haciendo en el país, porque digo, esto es transnacional y como dijeron allá, es planetario, la formación. Pero muy poquitas personas de la institución se arriesgan a hacer esto, y bien que no haya aceptado usted estar en este gobierno. Hay muchas dificultades. Es mejor seguir con su familia y seguir adelante y tratar de hacer de Colombia un país maravilloso, como dijo el señor expositor de Venezuela. ¿Por qué? Porque fuimos dejando espacios. Esos espacios son los que nos van llevando a que nos ganen, y lo que ha sucedido con Venezuela es un ejemplo. Entonces, muchas gracias, no quería exponer, me sentí triste. Vea, yo no sabía que usted estaba acá y le juro que esto es absolutamente espontáneo porque yo digo... Voy a ir porque estoy así, me voy. Pues qué bueno. No me importa, porque ellos son cortos, pero yo sí no, y el dolor lo lleva a uno a exponer esto de Darcy. Yo siempre también la he visto en televisión, estoy atenta a lo que sucede en el país, porque como digo, formé muchas personas a nivel nacional, tengo muchos alumnos. Ayer falleció una hermana mía en el hospital militar, también educadora, falleció ayer con cáncer, también por eso vine hoy, tantas cosas, y al grado de mi nieta como médico. Pues una tristeza y una felicidad de todas maneras al mismo tiempo, y bueno, como dicen, ¿cómo es? Dios ahorca, pero, como aprieta pero no ahorca. Así que adelante y muchas gracias por acompañarnos y por sus palabras. Muchas gracias, doña Emily, por acompañarnos. Bueno, yo creo que este punto ya queda. Ahora sí entremos en materia y en el libro, La Hidra de Lerna. Discusión que tuvieron familiar sobre si le ponían o no ese título a su segundo libro, pero de todas maneras es bastante simbólico porque es eso, las 1000 cabezas. Es que aquí en este país cogen a alias Pichi y salen 50.000, son como cucarachas, yo lo digo así, es como aplastan a una y salen un montón. Aquí desde que tenemos nosotros memoria, Pablo Escobar, el cártel de Cali, y no, uno cree que ya, cogieron a Pablo Escobar, ya le dieron de baja y se acabó. Mentiras, hay 50 Pablitos que están saliendo por ahí, es decir, pareciera que es como un imposible acabar con todo eso. Por cada capo que cae, salen 50. Y precisamente ese es el sentido principal del libro, tratando de representar lo que la hidra representa, la vitalidad y la proliferación del mal. Y aquella hidra que en el inframundo quería asumir el poder de ese inframundo, acabar con el resto de monstruos, derrotar al cancerbero y apoderarse, según la mitología griega, del mundo en su momento. Pero la única manera de derrotarla fue cauterizando sus tentáculos
Hércules con la ayuda de su sobrino Yolao, y eso le permitió finalmente destrozar la Hidra y su derrota fulminante. Esa representación que hacemos allí con la Hidra de 1000 cabezas es básicamente esos problemas que permanentemente se están regenerando, lo decía doña Emily, lo hemos dicho aquí, y en algún momento, precisamente resultado de esa reflexión sobre por qué ese círculo inacabable de corrupción, criminalidad y violencia, de qué manera podríamos representar ese problema que en Latinoamérica y el Caribe esos fenómenos superviven, se reproducen, se regeneran y nos mantienen permanentemente en lo que podríamos llamar el foso de la desesperación, de la angustia. Cómo salir precisamente y evitar que esa hidra de 1000 cabezas tenga en Latinoamérica y el Caribe y en Colombia el hábitat perfecto para reproducirse y para sobrevivir. Por eso abordamos esos 3 grandes problemas donde la cabeza de la hidra es la corrupción. Siempre he dicho que donde hay delito, criminalidad y violencia es porque hay corrupción, y la corrupción es el principal combustible de estos fenómenos. Y cómo definitivamente, si queremos acabar con la criminalidad y la violencia, necesitamos primero acabar de manera determinante con la corrupción. No, pues yo sí decía, no, fácil. Entonces dice, ¿cómo acabamos con esto? Con educación, con que el poder no lo tenga el dinero, que no sea la motivación principal, cuando las cárceles sean sitios de rehabilitación. Y yo decía, pues es una utopía. Claramente es una utopía, porque ¿cuándo vamos a llegar a esa sociedad perfecta? Que además no la tienen, todos coincidimos, es un tema global, no la tiene nadie. Solamente cuando lleguemos a eso vamos a lograr derrotar a la hidra. Exacto, y allí viene precisamente el primer capítulo de Darcy, que se titula Metástasis en el poder, el ciclo inacabable de la corrupción. Y por aquí está María Victoria Llorente, que quiero también agradecerle a María Victoria, que ha sido una de mis apoyos importantes, tanto en mi primera obra, Los principios no se negocian, y ahora en que me ha ayudado a encontrar la descripción perfecta y la transfiguración literaria para mencionar de la mejor manera estas problemáticas. Allí lo que se plantea es que definitivamente, si no hay legitimidad en los líderes que conducen este país a todo nivel, político, económico, social, fuerzas armadas, etcétera, y si seguimos en ese círculo de corrupción que vemos cotidianamente en nuestro país, escándalo tras escándalo, difícilmente podremos acabar con la corrupción, pero consecuentemente con esos graves problemas de criminalidad y violencia que, repito, se reproducen y se regeneran resultado de esa corrupción crónica. Los grupos al margen de la ley, los grupos terroristas, guerrilleros y narcotraficantes, etcétera, hoy han visto que con un gobierno ilegítimo, que con un gobierno que está básicamente empañado por escándalo tras escándalo, difícilmente puede concretar una salida. Y lo han dicho los cabecillas en sus diferentes redes sociales. Entonces, ahí le hago un paréntesis, y es el tema de los valores. Es que lo que más preocupa y sorprende es que lo que toda la vida hemos crecido pensando que era malo, ahora es bueno. Y lo que supuestamente es bueno era malo. Entonces, es decir, esa crisis de valores de que se premia al que destruyó, al que hizo bloqueos, al que pudo haber tenido algo que ver en matar policías, y a esas personas se les premian con cargos o con subsidios, etcétera, y las personas que han hecho lo que supuestamente es correcto a lo largo de su vida, pues están en la mala, o buscando una salida, o yéndose del país, buscando una salida por fuera. Exacto, son malos referentes. Por eso en mi primera obra, Los principios no se negocian, y con el propósito de crear una fundación con el mismo nombre, buscamos precisamente exaltar, reconocer, promover y apoyar a aquellas personas que han sido víctimas, como nuestro coronel Oscar Dávila, o aquellas personas que han sido ejemplo, porque han escalado cargos, han sido exitosos y han alcanzado sus expectativas sin negociar sus principios, ni en el éxito ni en la adversidad. Pero también se busca apoyar a aquellas personas que han sido víctimas y que de alguna manera sus familias o ellos mismos
sufren precisamente porque porque no han negociado sus principios y al contrario han sido o han terminado en la cárcel, han perdido su vida o han sido estigmatizados y rezagados. Aquí, básicamente en ese punto, Darcy, tenemos varios planteamientos en el sentido de que tenemos una sociedad imperfecta donde a veces los códigos del tramposo, el ventajoso, el regateador, el avivato o esa malicia indígena mal interpretada nace desde casa, donde se genera una especie de carrera o de competencia por quién tiene la mejor casa, el primer carro, el mejor teléfono, etcétera, y desde casa comienzan a generarse esos antivalores que después terminan generando unos problemas y que deterioran seriamente a nuestra sociedad. Aquí planteo algunos de los casos, por ejemplo, de cómo los jóvenes que llegan a veces a las instituciones armadas, llegan muchos de ellos con valores muy importantes desde hogar, pero las mismas circunstancias en las que se desenvuelven en sus fuerzas armadas, el hecho de estar cerca, combatiendo e involucrados con estos grupos al margen de la ley, los llevan a desviar sus valores y sus principios. Y termino indicando allí de que es definitivamente un mal referente. No podemos exaltar ni enaltecer a quienes, o tampoco podemos normalizar a quienes de manera evidente, inclusive resultado de investigaciones ya terminadas, han estado involucrados en actos al margen de la ley. Por eso creo que es importante evitar ese tipo de referencias y más aún por parte de los líderes del país. Claro. General, usted dice que gran parte de la criminalidad, del aumento de la criminalidad, esa criminalidad incluso y delincuencia posmoderna, que usted la llama así, tiene que ver con las fallas nuestras, las fallas de nuestra inteligencia, la falta de estrategia de nuestra propia policía y de nuestras fuerzas militares. ¿Por qué no profundizamos en eso? Sí, el segundo capítulo. Estamos fallando. Así es, el segundo y el tercero se titulan La espiral interminable de criminalidad y de violencia, y el tercero, los problemas de gobernanza y de gobernabilidad, donde no todo es responsabilidad de la policía ni de nuestra fuerza pública. Precisamente porque la fragilidad institucional es uno de los factores preponderantes que conllevan a que haya corrupción, criminalidad y violencia. Así lo describimos en el libro que recientemente publicamos sobre economías criminales, enfoques multidimensionales. La falta de capacidad institucional se plantea allí en estos dos capítulos y hablamos un poco de la inteligencia, que la mencionó Gabriel ahora, donde la inteligencia y la investigación criminal sin duda alguna es la llave maestra para combatir la corrupción, la criminalidad y la violencia. Pero hemos visto cómo prácticamente se está acabando con la inteligencia en el país. Hemos visto, hay unos 3 artículos en donde criticamos de manera muy constructiva, como son cada uno de los escritos que allí tenemos, y se presentan algunas propuestas de solución de cómo de manera irresponsable se designan personas cuestionadas sin conocimiento y sin experiencia al frente de los servicios de inteligencia. Estoy hablando básicamente de la Agencia Nacional de Estado, que los hechos nos lo han demostrado. Este artículo precisamente se escribió hace más o menos un año, año y medio. Los hechos nos han demostrado de que están desviando, desdibujando y tergiversando la esencia y la naturaleza de la inteligencia. Pero sobre de todo Estado. están saliendo muchos de los oficiales que habían seguido el camino del conocimiento y que ahora cuando era su oportunidad salen y queda gente sin experiencia. Está desmantelada. Prácticamente la Agencia Nacional de Inteligencia, la inteligencia de Estado está desmantelada y está desdibujada, está desorientada. No está cumpliendo la esencia, la naturaleza, los fines y los objetivos que le corresponde a un servicio de inteligencia de Estado. No ocurre lo mismo con la inteligencia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Soy testigo de que allí se conservan oficiales, funcionarios que han sido formados en la inteligencia, que siguen allí cumpliendo su misión, pero están también enfrentados a unas contradicciones que son las que hemos mencionado desde el comienzo, donde se envían unas señales públicas por parte de los gobernantes, mientras ellos tienen la responsabilidad de cumplir con la Constitución y la ley, con otras responsabilidades, que es la de atacar de manera frontal cualquier manifestación de crimen, de violencia y de corrupción, pero sin embargo se encuentran
con dilemas, maniatados y a veces con falta de garantías para cumplir con su Por función. ejemplo, hablemos de Pegasus, ese tema tan coyuntural que finalmente no sabemos qué pasa, pero lo triste de todo esto es que se cuestiona que la inteligencia militar o que en Colombia haya un software que debería ser usado para la lucha contra, o sea, que sería buenísimo que lo tuviéramos, si lo tuvimos o no lo tuvimos, si está aquí y allá, porque finalmente de eso no se tiene una certeza, pero pues que se cuestione que tuviéramos un software de esos que es tan importante para la lucha contra la criminalidad, ¿o no? Es invasivo, pero bueno, pues... Sí, el problema no es Pegasus realmente, tú lo acabas de decir. Quienes hemos crecido en inteligencia, y aquí hay muchos de nuestros compañeros y superiores, sabemos que estas son herramientas importantes, como tú lo has dicho, Darcy, en la lucha contra el crimen, la corrupción y la violencia. El problema es la politización y la manipulación de esta información con fines políticos. Entonces, cuando de manera irresponsable se dice públicamente de que se ha adquirido una herramienta para perseguir a la oposición, creo que hay un acto irresponsable por parte de nuestros líderes en la medida en que estas decisiones y estos anuncios deberían de obedecer a la justicia y no a anuncios con fines políticos y sin los suficientes fundamentos. Por eso insisto en que el problema no es Pegasus. Claro que sí deben revisarse el procedimiento de adquisición y de trazabilidad de uso de la información que haya resultado a partir de la adquisición de esta herramienta o de la compra de la información, como suele ocurrir en los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado. Pero repito, la trascendencia se genera es a partir de los intereses políticos que lamentablemente nos hemos acostumbrado a que se cuestione o se trate de empañar lo que han hecho los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado a lo largo de su carrera, utilizando mensajes e intereses políticos del momento. Y creo que eso ocurrió, precisamente lo he dicho de manera repetitiva, cuando trató de desmantelarse nuestra fuerza pública con la salida de cerca de 65 generales y altos mandos experimentados, con suficiente conocimiento y con suficientes éxitos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que fue lo que nos dejó en un estado de liderazgo dentro de nuestra fuerza pública de manera notoria y significativa. Sí, uno siempre se pregunta para dónde va el general con estos libros, con lo que dice ahí. Uno siempre empieza a pensar, ¿será que tiene unos intereses políticos? ¿Será que aquí tendremos un futuro candidato? Pero cuando lo leo me convenzo de que no, porque usted constantemente dice que la política es lo que es como daña todo, es decir, es un cáncer, contamina todo. Entonces, en ese momento digo yo, no es por el tema político. ¿Para dónde va el general con estos libros y con este tipo de conciencia que quiere despertar alrededor del crimen organizado? Sí, Darcy, sí, aquí yo lo manifiesto en el libro. Prefiero mantener la dignidad y mi investidura de general respetado y no de político desprestigiado. Entonces, por eso aquí he tenido a varios de mis amigos y compañeros y realmente ha habido como 3 o 4 escenarios en los que me han invitado a ser parte de campañas políticas. Siempre he expresado mi disposición de apoyar, pero de manera programática y en temas de contenido, y tampoco en alguna oportunidad me ofrecieron asumir la Secretaría de Seguridad de Bogotá, tampoco, sí, no. También decliné frente a esa opción, pero voy hacia la necesidad se lo dije a mi hijo y lo planteo en el libro cuando me acompañó a recibir el premio de la Corporación de Excelencia de la Justicia a raíz de la columna titulada ¿Podremos destruir o derrotar la hidra de Lerna?, que fue la que me motivó principalmente a desarrollar el libro. La importancia de que todos sigamos contribuyendo. Independientemente de que estemos activos o retirados, creo que hoy tenemos la posibilidad de utilizar esa independencia para opinar, para aprovechar el conocimiento que adquirimos de manera responsable y la experiencia que vivimos de manera responsable, levantando la voz, levantando el tono, colocando la problemática, digamos, sobre
frente a la sociedad en general, pero siempre siendo contributivos, siendo siempre propositivos, y es lo que hace cada uno de nuestros acápites. Cada uno de nuestros acápites coloca con suficiente carácter los problemas que vivimos en unas coyunturas en los últimos 4 años, pero también hay hojas de ruta, también hay salidas. Por ejemplo, lo hemos hablado en la lucha contra la corrupción, una Secretaría de Transparencia que no funciona, unos referendos con fines electorales, totalmente politizadas las propuestas para atacar la corrupción, el SAR anticorrupción en la cárcel, el cartel de la toga, Odebrecht, etc. Entonces, frente a todas esas problemáticas, se develan, se colocan de relieve, pero también se plantea la importancia de colocar soluciones. Y voy hacia allá, en seguir contribuyendo. La fundación, los valores no se negocian. No se negocian. Estaba esperando que me la planteara, pero entonces, claro. ¿Cómo es esta idea de la fundación? Porque es que no quiero que este diálogo termine sin que usted nos hable de esa idea. Eso hace parte precisamente del deseo de seguir contribuyendo. Como lo mencioné en un comienzo, el libro Los principios no se negocian se convirtió básicamente en un bestseller. Lo he dejado en muchos lugares del mundo por donde he tenido la oportunidad de estar. Mucha gente me ha llamado, como ocurrió con doña Emily, cuando le envié el libro. Ese libro se ha convertido en un referente importante en la toma de decisiones de muchas personas. Me llamó un fiscal que conocí antidrogas en Panamá. General, después de leer su libro decidí dar un paso acostado porque no resisto esa corrupción y esos problemas dentro de la institución. Y como eso ha ocurrido con muchos policías y ciudadanos que han leído el libro, los principios no se negocian. Por eso la idea es que se convierta en una fundación que permita educar en términos de transparencia, integridad y de lucha contra la corrupción. Segundo, promover la comunicación y la sensibilización de la sociedad en la lucha contra la corrupción, los valores y los principios. Y finalmente, lo más importante, en recopilar fondos que permitan apoyar a las familias, a aquellas personas que han sido víctimas en lo público o en lo privado por no negociar sus principios. Y también prestando para apoyo legal, asistencia, educación, etcétera, pero también promover y exaltar a aquellas personas que sin negociar sus principios es que eso han es lo que sido pasa exitosos. con los funcionarios públicos que no negocian sus principios o que no ceden, terminan en cosas trágicas o llenos de demandas o sacados injustamente o con todo tipo de procesos que tienen que enfrentar luego en la calle y con sus propios recursos. Sí, hay un acápite que quiero recomendar que se titula El silencio de los inocentes. Sí. Precisamente el silencio de los inocentes en el libro trata de meterse un poco en las entrañas de lo que están viviendo esas personas que están dentro de las instituciones y que están viviendo prácticamente un momento de agonía, de desesperación, que podrían encontrarse a veces inclusive a puertas del suicidio o a puertas de... Y esa acápite del silencio de los inocentes hace una descripción de esas circunstancias que viven muchos de nuestros, no solo en el sector privado, en los organismos de seguridad, también en el sector privado, digamos, ocurre público, sino también privado. Pero siempre el mensaje allí, que era lo que le decía a mis subalternos y compañeros de trabajo, siempre hay un camino. El camino no puede ser acabar con su vida, terminar en la cárcel o ceder. Tú me hiciste una pregunta cuando presentamos el libro Los principios no se negocian. Bueno, general, ¿usted alguna vez negoció sus principios? Yo nunca esperé esa pregunta, pero la respondí con la autenticidad que trato de hacerlo. Y recuerdo que te dije, nunca los he negociado, pero sí he tenido que callar. Sí. Y sí he tenido que ser tolerante. ¿Por qué? Porque en unas etapas de su vida usted tiene muchas cosas por perder y hay intereses superiores que se sobreponen. Disciplina militar, por supuesto. Pero el mensaje es que cuando ya tú eres general, no puedes amarrarte a la silla, negociar sus principios, entregar y claudicar por acceder a la Dirección General de la Policía, por acceder a la vicepresidencia o a la presidencia, a costa de toda una institucionalidad, de la misma Constitución y de la ley.
que es Bueno. lo que trato de plantear allí. No lo voy a meter en problemas y no le voy a preguntar a quién le cae el guante, ¿no? En ese tipo No, hay de muchos casos, negociación. Darcy, sí, hay muchos. Sí. Yo lo cuento allí, un jefe alguna vez me dijo, Buitrago, usted es un gran joven, usted es el primer puesto de su curso, tiene toda una carrera por delante, puede ser director de la policía, pero acostúmbrese a que hay que tragarse muchos sapos. Hay que hacer caso. Esa frase yo creo que hay que eliminarla, policial y militar. Uno no puede tragarse unos sapos, es simplemente negociar sus principios o claudicar frente a sus principios para acceder a instancias de poder. Bueno, aquí sí vamos a tener usted y yo unas diferencias, porque yo leía en su libro y le quiero decir que no estoy de acuerdo cuando usted plantea que los medios de comunicación tenemos la culpa de mucho de estos, de engrandecer a estos ídolos del mal, por decirlos así. Entonces pone ejemplos, pone el de Popeye y el mismo Pablo Escobar y que contamos sus historias y las contamos y generamos unos ídolos frente a muchos jóvenes. Y no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque al contrario, en cada una de esas historias a mí me parece que siempre queda la moraleja de que el crimen no paga, y no porque nos lo inventemos nosotros, porque es real. Toda esa gente termina en la cárcel, muerta, tirada en un tejado, sin un peso. A mí me parece que al contrario es muy importante mostrar esas historias, porque a mí me parece que los jóvenes ahí lo que dicen es: el crimen definitivamente no paga, mire cómo terminaron, mire, sí, tuvieron mucho, tuvieron todo lo que quisieron, pero mire cómo vivían, pero mire cómo terminaron. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo, general. María Victoria, eso fue parte de nuestra ¿De la discusión? De nuestra discusión, así es. Pero no, ¿quieres decir algo, María Victoria? Dilo, por favor, María Victoria. Muy buenos días para todos ustedes. Hola. Quiero agradecer a mi Buitrago, a Patti, a los dos hijos, que los conocí siendo muy niños y ahorita ya son unos hombres. Y cuando teníamos la discusión, es que si uno analiza las carátulas de Revista Semana, fueron más de 150 carátulas en las que apareció Pablo Escobar. Entonces, el referente del imaginario colectivo es esa heroización que hay alrededor del mal. Inclusive en Medellín hubo una casa museo, una casa histórica de un familiar de Pablo Escobar que tuvo que ser quitada y erradicada porque todos los turistas nacionales y extranjeros iban allá a hacer la ruta del mal. La pregunta y la contrapregunta que nos hacemos, y que yo estaba dije, ojalá le hagan esa pregunta al general, y es que estaba que me la respondía yo y decía, es que ¿qué nombre tenemos nosotros de los 500 policías que mandó a matar Pablo Escobar? ¿Quién de nosotros se acuerda de alguno de esos hombres? No nos acordamos. Valdemar Franklin Quintero. Aquí está el hijo, Franklin. Franklin está por acá, mira, aquí está el hijo de nuestro coronel, Ve de que sí nuestro nos general Franklin acordamos. Quintero. ¿No? Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Franklin. Una banalización y una heroización. No tengo nada en contra de Netflix ni de las grandes cadenas, pero hay una apología del delito donde queda un poco esa ganancia, esa banalización, esa heroización del mal. Son dilemas que se tienen que ver, dilemas que tienen que ver también con las audiencias y los grandes ratings, porque generalmente a uno como guionista y escritor le dicen, no, María Victoria, no escribas eso porque el bien no vende. Entre más malosos y más truculentos sean los personajes, tiene mayor audiencia. Y no tiene que ver tanto con los medios de comunicación, sino también con la misma dinámica de cómo se cuentan las historias y cómo hemos aprendido a leerlas y a concebirlas. Bueno, me parece válido, me parece que es una discusión válida. Yo no comparto en que me parece que hay muchas historias de bien que también han sido narradas y que uno las ve y lo inspiran y lo motivan. Yo todos los días también veo películas y documentales de gente que me inspira, pero también veo los documentales de Hitler y también veo los documentales de Pablo Escobar y de Leder y de todo eso. ¿Por qué? Pues porque a mí también me parece que es un aprendizaje por dónde se cuelan
estas personas? O sea, ¿qué pasó en su vida para que crecieran esos patrones del mal? Pero también porque me encanta ver cómo mueren y cómo terminan aplastados y absolutamente nada. Entonces, a mí sí me parece, pues... Pero mira, Darcy, parte de la gran frustración estuve ahora en Nueva Delhi y lo único que sabían de Colombia allí Pablo Escobar. era Narcos, la serie Narcos, súper popular. Narcos, ni siquiera sabían dónde quedaba Colombia y estaba en un foro de crimen organizado transnacional. En Miami, las familias latinas se la pasan viendo carreras enteras de las series. El cartel de los sapos. El cartel de los sapos, Narcos, no hay y ahora paraíso. Griselda. Y aquí el mensaje que estamos transmitiendo es: sí, hay que visibilizarlos, pero no puede ser el menú cotidiano de nuestra sociedad que nos tiene hastiados. Y lamentablemente Colombia es el epicentro precisamente de donde supervive la hidra. O sea, Colombia hoy en día... Sí, pero ¿usted cree que esas series y en efecto convence a que la gente entre en el camino del delito? ¿Usted cree que los jóvenes ven eso y dicen, voy a traquetear? En mi opinión, sí. En mi opinión, más que las series generen, porque usualmente quienes se apasionan por estas series son personas que se mueven en el entorno o que de alguna manera han estado cerca a esos fenómenos o han crecido en esas circunstancias. Y en gran parte creo que sí se convierten en referentes. El caso de Griselda. Cuando yo veo el bus de 2 pisos en París de Netflix haciendo la propaganda de Griselda, le escribió a un amigo. Griselda murió saliendo de una carnicería, claro, vieja y sin un peso, y después de haber pasado como 20 años en la cárcel en Estados Unidos, en una carnicería de Medellín, la persiguieron, no la perdonaron y la acribillaron. Claro, el fin... Horrible. Era el fin que se esperaba, pero yo le escribí a un amigo de Netflix que tiene un cargo importante en Latinoamérica, porque comencé a ver además la serie, la primera 2 o 3 episodios, mi familia es testiga, no pude seguir viendo esa serie, porque dejan a la mujer colombiana en muy mala posición en Estados Unidos. ¿Pero o sea, por qué? Dejan... me alegra porque además esa fue la realidad del final y no quiero pues alegrarme tampoco por el fin desastroso de nadie, pero las primeras 3 episodios son muy lamentables para la imagen de la mujer colombiana en esa serie de ¿Pero Griselda. por qué? Precisamente porque la muestran como la prostituta, como la mujer bandida, como la mujer de dinero fácil, como la mujer violenta, como la mujer que está dispuesta a escalar cualquier nivel, sea en la delincuencia como en este caso, a cambio de tener poder, dinero, fama y superstición, que es básicamente lo que vemos allí. Sí, pero bueno, igual pasa con los hombres, ¿no? Es decir, que sí, no, claro, hay una no serie están, porque una mujer claro, es la rareza dentro de ese entramado, pero bueno. Sí, independientemente del género, digamos, es más resultado de la manera como se presentan allí en la mayoría de las series colombianas, cómo nos ven en el exterior. ¿El crimen sí paga? ¿Usted cree que el crimen sí paga? Después de toda su experiencia en tantos casos, ¿el crimen sí paga? Porque yo sigo teniendo la sensación de que no, de que tarde, y el caso Anguila, que es uno de los casos importantes que usted trata a lo largo de su libro, el caso de lo que estaba pasando en el puerto de Buenaventura y la niña del Lamborghini y el señor que durante tantos años el crimen pagó, porque se calculaba $25 millones más o menos era lo que él había robado durante todos esos años en corrupción. Pero nuevamente el crimen para mí no paga. Yo creo que el crimen sí paga cuando hay una sociedad corrupta, violenta, una institucionalidad frágil y cuando hay una criminalidad generalizada. Y lo estamos viendo hoy en el Urabá. Hoy es más rentable para un joven integrar el Clan del Golfo. Le están ofreciendo $5 millones mensuales al joven que se quiera, allá del campo, vincular al Clan del Golfo.
O sea, no hay empresa ni otra institución del Estado que pueda competir con un muchacho que crece en el campo, que no es bachiller y que estas bandas criminales los están reclutando para engrosar. Entonces, hacer parte del crimen paga cuando se trata de tener un beneficio económico, donde precisamente las economías criminales se convierten en la principal fuente de estos y combustible de estas organizaciones criminales. Y desde otro punto de vista, los índices de impunidad siguen siendo muy altos en Latinoamérica y el Caribe. El esclarecimiento y la resolución de los delitos es complejo, y por eso tengo una columna que se titula Descifrando el fenómeno Bukele. Estuve allí, hice un ejercicio de campo y llegué a la conclusión de que con carácter y firmeza sí es posible recuperar la seguridad de los ciudadanos. Y allí lo estamos viendo, el resultado de muchas estrategias, independientemente de los cuestionamientos que puedan haber en temas de derechos humanos, en los problemas que se registren por algunas detenciones arbitrarias, etcétera. Pero en términos generales coincido y creo que fenómenos como el de Bukele, por las estrategias y los procedimientos que conocí estando allí, están dando resultado precisamente para que el crimen no pague y para que este miembro de la Mara que comete un asesinato pueda ser capturado de manera inmediata, resultado de una estrategia de seguridad rápida, efectiva y responsable. Pero entonces ahí le pregunto, usted y yo nos conocimos en el IMPEC, si no estoy mal, ¿cierto? Y también allá conocí a mi Pati cuando era jefe de prensa. Claro, yo le digo a Pati que nos conocimos en prisión. Nos conocimos y en doña prisión. Marcela, que la acabo de ver y Marcela ahí atrás, Neira Marcela también. Neira. Pero, ¿y por qué lo menciono? Porque entonces, no, pues perfecto, los metemos a todos a una cárcel, pero ¿por cuánto tiempo? Algún día van a tener que salir. Algún día, pues usted, aquí en Colombia no hay cadena perpetua. Es decir, van a tener que salir. Y usted conoce las cárceles en este país y usted sabe que las cárceles no resocializan, y yo no sé si las de Bukele lo hacen o simplemente es meter a los malos supuestamente en un sitio donde van a salir más malos, tarde que temprano. Mire, Darcy, estaba precisamente con el doctor Hugo Acero, que se excusó por venir, y él muy generosamente escribió una frase en nuestro libro. Estábamos en Guayaquil el fin de semana, hablando un poco del tema de la política penitenciaria, porque él fue secretario de Seguridad, la distrital estaba bajo su responsabilidad, y hicimos un poco memoria del tema penitenciario. Hay un artículo que también lo recomiendo, que se titula, dentro del libro, El infierno de la celda 7. Y hablo del infierno de la celda 7 porque en el piso séptimo del IMPEC queda la dirección del IMPEC, y en el análisis planteo todo lo que tiene que vivir el director del IMPEC al frente de una institución que, en mi opinión, es absolutamente fallida. Que han intentado, hemos tenido allí los mejores, algunos gobiernos han intentado colocar los mejores para hacer una reingeniería total del IMPEC, y hasta el día de hoy no se ha podido. Ahí vive la hidra de las Total. 1000 cabezas en las cárceles, en el sistema La hidra de 1000 penitenciario. cabezas está en Palacio de Nariño, está en el Congreso, está en la justicia, está en el sector privado, está en las cortes, está en el IMPEC. Y tenemos unas hidritas en nuestras instituciones, en las Fuerzas Armadas, porque hay corrupción, hay criminalidad y hay violencia dentro de la institucionalidad. Pues precisamente el mensaje está orientado a que todos tenemos que trabajar en función de contribuir para erradicar esa hidra de 1000 cabezas y evitar que esos tentáculos se regeneren. Pero volvamos al tema de Bukele, porque usted lo ve y todos lo vemos como un gran ejemplo, pero es que a mí sí me preocupa esto. Es decir, ¿qué va a pasar cuando esta gente salga a las calles otra vez? ¿Qué está pasando al interior de ese sistema penitenciario que pueda hacer que la ilusión de que sean mejores personas, que estén rehabilitadas? Sí, de hecho lo mismo está haciendo el presidente Noboa de Ecuador. Ya ordenó construir unas cárceles similares tratando de emular. Pero yo creo que se trata es precisamente no de ser otro Bukele, sino de entender que hay unas circunstancias diferenciales. Colombia, por ejemplo, es un país muy diferente a El Salvador. El Salvador es un país relativamente sencillo de manejar. Colombia es un país mucho más complejo y mucho más, pues 3 millones más grande. de habitantes. 3 millones frente a cerca de 50 millones de habitantes. La solidez institucional es mucho más fuerte en Colombia. Yo creo que en parte por eso la hidra no ha podido destruir las instituciones. El IMPEC de alguna manera supervive en medio de las dificultades y de los problemas crónicos que tiene, pero sigue siendo una institución. Entonces, volviendo al tema de Bukele,
Mire, allí yo voy a decir básicamente 3 cosas. Primero, hoy las maras no tienen actividad criminal en El Salvador. Las maras se desplazaron o están en las cárceles, pero ya no están en actividad protagónica en El Salvador. 2, las clicas y los entornos donde las maras tenían control territorial son absolutamente diferentes. La gente está denunciando, ya la sociedad no tiene esa camisa de fuerza de las clicas que están encima de ellos para reclutar a sus jóvenes extorsionados o para incorporarlos. Y esos barrios están hoy básicamente liberados y bajo el control institucional del territorio. Y finalmente, Bukele está en un proceso de transición en el sentido de que quien va a estas cárceles inmediatas o estas cárceles temporales, luego pasan a unas cárceles que les permiten un programa de rehabilitación y de reinserción social, que es donde está el gran desafío. La gran diferencia. Pero si hay un cambio en los panoramas de violencia. Allá alguien nos estaba alzando la mano, a ver, detrás Laura, de Marcela. creo. Laura, sí, qué pena, no quería que él terminara la idea y cuéntanos. General, bueno, coincidimos en varios aspectos en estas investigaciones, pero tengo una pregunta. Nosotros en el último conteo identificamos aproximadamente 170 grupos entre grupos armados, bandas delincuenciales y estructuras del crimen organizado en Colombia. Cada uno de esos 170 grupos tiene, o más o menos, es decir, es por poner la dimensión en números, es demasiado. Si hoy tuviéramos que cambiar algo en la capacidad de las Fuerzas Armadas, ¿dónde nos enfocamos? Porque claramente no tenemos la capacidad de combatir con la estructura que tenemos hoy a esta hidra. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? Sí, aquí hay expertos. Está mi compañero Alejandro, que fue director de inteligencia y además un hombre muy exitoso en la lucha contra el crimen organizado, y otros compañeros que se encuentran aquí superiores. Esta es la pregunta del millón, Laura, y tú como investigadora profesional lo sabes muy bien, pero siempre he dicho de que la inteligencia y la investigación criminal son la llave maestra. La llave maestra. Y hemos ensayado diferentes mecanismos de fusión de la inteligencia y la investigación criminal del Estado de tal manera de que se puedan movilizar recursos en la misma dirección, pero son bandazos que funcionan por temporadas y que, resultado de los relevos en las cabezas de las instituciones, llevan a que estos mecanismos funcionen solamente por determinadas administraciones. No hay una continuidad y una sostenibilidad de estas estrategias que podrían ser. Y yo he dicho claramente, solo con el tema de los cultivos ilícitos. Colombia llegó a tener casi que a puertas de la desaparición de los cultivos ilícitos con 48.000 hectáreas. Estábamos con un general de Ecuador el fin de semana y compartíamos la experiencia de Perú en la erradicación de los cultivos ilícitos, donde también durante 10 años de un trabajo sostenido lograron reducir a mínimos históricos los cultivos ilícitos en Perú, y allí se han mantenido. Colombia hubiera podido perfectamente haber mantenido ese promedio de entre 30.000 y 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos si no hubiera, en mi opinión, si no se hubiera negociado y si no se le hubiera entregado a las FARC la suspensión de los cultivos ilícitos, porque creo que fue así en La Habana. Y creo que ese fue uno de los errores determinantes de La Habana que nos tiene hoy precisamente, porque además lo conocimos como testigo de excepción de cómo muchos de los cabecillas de las FARC que salieron a La Habana, yo estuve en ese proceso involucrado, más se demoraban en llegar a La Habana que en querer regresarse porque se les estaban robando su plata, porque estaba perdiendo sus bienes y porque estaba perdiendo el control de la cadena del narcotráfico. Entonces, creo que aquí nos faltó ser más determinantes, mayor carácter en los negociadores, en el sentido de no negociar. Cuando hablamos del cambio de los valores, yo pienso que empezó mucho ahí, en ese proceso de La Habana, pues cuando se premia a criminales y a gente que habíamos los demonios de tantos años de este país, y empieza uno a verlos ya como ciudadanos de bien en el Congreso, con esquemas de seguridad, cuando empiezan ellos a ser los buenos del paseo y uno ve a los generales allá contra la pared con los falsos positivos. Yo creo que mucho de eso se cambió en ese proceso de paz. ¿Usted lo comparte? Sí, cierro la respuesta a Laura. Laura, yo creo que
las economías criminales, definitivamente hay que desarticularlas. Es el mensaje del libro que recientemente publicamos y vamos para una segunda edición. Hay que atacar los engendros de la violencia donde nacen las fuentes criminales. Estamos hablando del Catatumbo, Arauca, el Urabá y el Pacífico Sur, sobre todo esos 4 que tienen un despliegue nacional e internacional y donde nacen todas estas fuentes criminales que tienen inclusive impactada la capital de la República. Y 2, la inteligencia y la investigación para responder la pregunta de Laura. En el libro tengo varios artículos en donde cuestiono la JEP, donde desentraño un poco, bajo el título Fuentes de cal y de arena, las fuentes que utiliza la JEP para identificar, por ejemplo, las víctimas de los falsos positivos, la famosa cifra de 6.402, que nos hemos venido dando cuenta que son más un sofisma. Claro, sí existen víctimas, existieron los falsos positivos, pero aquí se plantaron en una cifra de manera irresponsable y pudimos develar un poco las fuentes que utilizó la JEP para identificar y para tomar sus decisiones, que no ha tomado hasta ahora en estas investigaciones. De hecho, hubo un derecho de petición frente a este artículo que me llevó a dar explicaciones en ese sentido. Pero además, en los computadores de Raúl Reyes, que también dedicó varios acápites, pudimos desentrañar el ADN de las FARC. Hablamos de la FARC política, de cómo finalmente nunca se llevó a buen término ninguna de estas investigaciones. Y también cuestionamos de cómo a 8 años de creada la JEP no ha habido una sola decisión, una sola sentencia contra estos cabecillas de las FARC. Y también me sorprendió el hecho de que a 8 años... Y ahorita que todo de la violencia sexual, la última sentencia. No, y los tenemos pontificando en el Congreso sobre corrupción, pontificando sobre transparencia, integridad, sobre protección de los menores, cuando fueron los principales yugos precisamente de... Pero también me sorprendió haber visto a los 8 años de la negociación de La Habana, escuchar en una entrevista a Timochenko reclamándole a la JEP que hubiera sanción pronta y efectiva. Entonces, yo creo que vale la pena, y allí se dice precisamente en una de estas columnas, ese ejercicio que tiene que hacer la JEP por agilizar las decisiones y que no se vaya a prolongar ni a prorrogar las curules. Ya ahora, a los 8 años, básicamente deben salir del Congreso y que cumplan con las penas como corresponde para aliviar, busquen los votos y para aliviar también a muchas víctimas que hoy se sienten impotentes cuando ven a esta gente pontificando desde sus curules. General, a mí se me quedan un montón de preguntas. Yo no queremos abusar del tiempo de todos ustedes, además porque queremos que lean el libro, tampoco lo podemos agotar aquí absolutamente todo. Hay cantidad de cosas interesantísimas, su preocupación por los jóvenes, el estallido social, el consumo de drogas, la legalización de la marihuana. Esa es otra columna que también recomiendo sobre no la legalización de la marihuana recreativa, perversa. Tenemos diferencias también ahí, no porque yo no consumo, ni más faltaba, pero pues, no, digamos, frente a todo lo que hay, me parece lo menos malo. ¿Tú querías hacer algún...? Muchas gracias. Doctora Diana, bienvenida, muchas gracias. Gracias, general. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, general. Realmente ha sido, pues, un honor estar acá. Conocer esta obra y debo reconocer que me he servido durante los años que ejercí como académica, funcionaria pública, del conocimiento y de la experiencia del general Buitrago. Yo tengo una inquietud y es la siguiente. Nosotros debemos cumplir como país miembro de la OCDE una recomendación que es la recomendación de integridad pública, precisamente para atacar temas como la corrupción. Usted lo dice, es la hidra, la cabeza de la hidra. De acuerdo con los indicadores de la OCDE, Colombia está, mejor dicho, tiene el 100% de cumplimiento de uno de los indicadores que tiene que ver con las herramientas herramientas anticorrupción que existen en el país e instituciones. Ese es el indicador digamos, el que mide cómo estamos en estrategias de lucha contra la corrupción. ¿Eso qué significa? Que tenemos fiscalía, incluso fiscalía anticorrupción, procuraduría, Secretaría de Transparencia,
instituciones en la rama ejecutiva, tenemos leyes y estatutos anticorrupción, o sea, una cantidad de instituciones. Ese es el marco de integridad. Y seguimos Exacto. con unos índices altos, sí. Y dentro de esos mismos indicadores que tiene la OCDE, hay otro que tiene que ver con cómo se aplican y cómo se rinde cuenta sobre la aplicabilidad de esas estrategias anticorrupción que tenemos. Y ahí sí nos rajamos por completo, o sea, mientras en uno sacamos 100, que es toda la cobertura que nosotros tenemos institucional para atacar la corrupción, en el que tiene que ver con la aplicación y rendición de cuentas, estamos en nada. Uno dice, bueno, ¿qué hacemos entonces en una institución? Bueno, es muy positivo estar en la OCDE, por supuesto, pero es parte de lo que plantea el general. ¿Cómo hacer que toda esa estructura de cobertura que tenemos de lucha contra la corrupción pueda tener por lo menos unos indicadores positivos anticorrupción en términos de resultados? De acuerdo, doctora Diana, y allí en el libro traigo a colación la experiencia de la doctora Marta Lucía Ramírez, donde en algún momento quiso integrar a los organismos técnicos de inteligencia y de investigación y de control del Estado encargados de la lucha contra la corrupción para generar una hoja de ruta común y unos indicadores. Pero se le armó un zafarrancho, digamos, en esa propuesta, que la veía muy positiva, y finalmente no pudo avanzar en ese sentido. Por eso, cuando la lucha contra la corrupción se politiza, como ocurrió con el famoso referéndum, que no llevó a nada, solamente era en campaña preelectoral, pero además con el uso desdibujado y la falta de herramientas de la Secretaría de Transparencia, además de la corrupción campante que hemos visto en la justicia y también en la Fiscalía en materia de lucha contra la corrupción, difícilmente podremos encontrar una salida efectiva que permita la movilización de todos los actores del Estado en la lucha común contra la corrupción. Pero no se trata solo de ser, digamos, pesimistas, sino también de mantener la esperanza y de entender de que ha habido unos esfuerzos de algunas instituciones muy importantes en la lucha contra la corrupción, casos que vivimos nosotros puntualmente, como el caso Ambuila, recuerden, en las aduanas, que fue tan significativo. Pero otros casos, lo menciono en el libro, de cómo la reciente captura de alias Pitufo en Portugal, primero en España pero se fuga, y ahora en Portugal, en abril de este año, de alias El Bendecido y de alias Pacho, los tres más importantes contrabandistas en la historia del país, que comenzaron como narcos de Pablo Escobar en su oportunidad, permitió resultado de una operación muy importante que comenzó en nuestra gestión, al frente de la Policía Fiscal y Aduanera con nuestra Policía Nacional, esos resultados en abril de este año. Y allí se obtuvo información muy relevante que conllevó a otras operaciones para desarticular las redes de corrupción dentro de las aduanas, la policía y la fiscalía, y estamos arrojando resultados importantes en ese sentido, además obteniendo información relevante que permite conocer, como lo dijo Pitufo, es que yo durante 24 años he trabajado con las autoridades policiales, aduaneras y fiscales sin ningún problema. Solamente cuando llegó el general Buitrago comenzamos a tener problemas y por eso hicimos lo que hicimos en su momento. Hoy trataron de hacer ahora lo mismo con el coronel director de la Policía Fiscal y Aduanera. Y el resultado de esa operación a cubierta es la que permite judicializar y generar la captura de estas personas. Creo que hay unos esfuerzos individuales importantes, pero sí se requiere, sin duda alguna, insisto en que ese esfuerzo que la doctora Marta Lucía Ramírez quería materializar en su momento, de integrar los actores del Estado responsables en la lucha contra la corrupción bajo una misma hoja de ruta, con unos indicadores precisos, como funciona la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando. 11 iniciativas, todos los actores del Estado con indicadores precisos para atacar el lavado de dinero, la fraudación fiscal, tributaria, aduanera, etcétera. En cada uno de los frentes podría arrojar mejores resultados. Y eso lo planteamos en uno de los acápites del libro, doctora Diana. Pues general, como le decía, se me quedan 1000 preguntas, 1000 capítulos todavía. Mejor dicho, si quieren saber todo lo que ha pasado en los últimos, yo diría, en las últimas 2 décadas o en la última década, en materia de
temas de escándalos y absolutamente todo está ahí, incluyendo lo más reciente, todo está dentro del libro. Yo solamente quiero terminar con la pregunta del libro. ¿Es posible acabar con la hidra de 1000 cabezas? Es decir, estamos muy negativos todos, yo creo que es el momento del país, pero ¿es posible? Sí, la respuesta allí, Darcy, es categórica en el sentido de que si seguimos como estamos, no vamos a derrotar la hidra de 1000 cabezas. Pero al final, que es el capítulo 6, trata precisamente de mantener un mensaje esperanzador, positivo, sí. optimista, digo, en el sentido de que sí es posible. Es más, tenemos que derrotar la hidra, tenemos que eliminar la hidra de 1000 cabezas de Latinoamérica y del Caribe y especialmente de Colombia, porque se ha convertido en el hábitat perfecta para reproducirse y regenerarse. Y para eso, ¿qué se necesita? Pues lo planteamos a lo largo del libro, pero especialmente unos líderes legítimos, casi que un outsider en la política, que llegue con otra visión, que esté distanciado de la mermelada de la maquinaria, que es lo que hemos visto y los cambios que han prometido precisamente están demostrando lo contrario. No, si los otros robaron, ¿por qué nosotros no vamos a robar? Sí. Entonces, con esa posición, pues difícilmente vamos a acabar con la corrupción. Pero además, la importancia de trabajar los principios y los valores desde casa, precisamente porque esta cultura del ventajoso, el tramposo, el avivato o el regateador lleva a generar unas conductas proclives al delito, a la ausencia de principios y de valores desde casa, dentro de las mismas instituciones, y esto pues nos lleva a mantenernos en ese foso de la desesperación. Por eso el libro está dedicado a todos los colombianos y ciudadanos del mundo que no se resisten a ser incapaces de salir de este ciclo inacabable de corrupción, criminalidad y violencia, porque sí es posible salir de ese foso de la desesperación. General, muchas gracias. Siempre un placer hablar con usted. De nuevo, Darcy, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el otro libro. Sí. Muchas gracias a todos y a los que nos siguen vía streaming. No, muchas gracias. Yo quiero, no he dado el saludo de agradecimiento a Gabriel por acogernos aquí en el Instituto de Ciencia Política, que ha sido una cuna del pensamiento importantísimo, a Editorial Dique, al doctor Eduardo Quiseno, a Claudia y a todo su equipo, una editorial maravillosa con quien he hecho un gran trabajo. Antes de todo eso, a mi familia, a mi maravillosa familia, porque ellos han sido fuente de inspiración. También al doctor Francisco Rojas por el prólogo, al doctor Víctor Guerra por el exordio, la doctora María Victoria Pérez, que ha sido una acompañante en estos escritos, a todos los soldados y policías de la patria, a los medios de comunicación que me permitieron también escribir, publicar, porque esta es una compilación de 3-4 años de generar conocimiento, pero de muchas décadas de experiencia que se plantean allí, y a todos los compañeros y a mis superiores que han estado y que siguen conmigo, porque de ellos he aprendido bastante. Y a Franklin y a doña Emily, héroes de la patria, qué bueno tenerlos acá. Muchas gracias de nuevo. Gracias.